Padre Francisco María de la Cruz Jordán. Fue Goodwell un pequeño lugar en el suroeste de Baden, a pocos kilómetros de la capital del distrito de Waldshut, cerca de la frontera con Suiza, la ciudad natal del Padre Francisco María de la Cruz Jordán, fundador de la Sociedad del Divino Salvador, fundador de los Salvatorianos. El Padre Jordán nació el 16 de junio de 1848 y fue el segundo hijo de Lorenzo y de Neuburga Peter. Al día siguiente fue bautizado en la iglesia parroquial local con el nombre de Juan Bautista. Habiendo crecido en una familia pobre, no pudo hacer realidad su sueño de convertirse en un sacerdote, aunque como adolescente ya había tomado conciencia de su vocación en el momento de su primera comunión. Después de terminar la escuela primaria, trabajó como obrero y pintor decorador, viajando en lo que en ese entonces era Alemania. Se dio cuenta de la situación espiritual difícil de su patria y de los demás países europeos. Las personas abandonaban a Dios y perdían la fe. El Estado limitaba a la Iglesia en el desempeño de su misión. Todas estas experiencias fortificaron la fe de Jordán e hicieron más clara su convicción de haber sido llamado al sacerdocio. Finalmente decidió seguir su vocación e iniciar los estudios de teología. En 1869 comenzó a tomar clases privadas con sus amigos sacerdotes en Waldshut y después de eso estudió en el Liceo de Constanza. Durante sus estudios secundarios, Jordán tuvo que hacer muchos esfuerzos, pero al mismo tiempo, a pesar de sus dificultades con las ciencias, desarrolló su talento para los idiomas. Para el examen de graduación presentó un ensayo en 8 idiomas europeos y otro en 4 idiomas. En 1874, Juan Bautista comenzó sus estudios de teología y filosofía en la Universidad de Albert Ludwig de Friburgo de Brisgovia. Después de terminarlos exitosamente, comenzó su preparación para el sacerdocio en el Seminario de San Pedro, cerca de la misma ciudad. Utilizó el tiempo de los estudios teológicos para profundizar su fe y su espiritualidad. Continuó recibiendo los sacramentos con regularidad, como lo acostumbraba a hacer desde la infancia, y dedicó mucho tiempo a la oración. Además, comenzó a escribir su diario espiritual, en el que anotó las ideas más importantes hasta su muerte. Este diario se ha convertido en una valiosa fuente para conocer su personalidad y su perfil espiritual. El 21 de julio de 1878, Jordán fue ordenado sacerdote y más tarde, por orden de su obispo, se fue a Roma para iniciar los estudios de lenguas orientales, sirio, arameo, copto, árabe, hebreo y griego. Desde la época de sus estudios de teología seguía creciendo su convicción de que había sido llamado por Dios para fundar su nuevo frente apostólico en la Iglesia, en la cual sus miembros podían defender la fe y contribuir a despertarlas proclamando a todos que Jesucristo es el único Salvador. Esta convicción se hizo aún más fuerte durante un viaje a Oriente en medio de 1880. Después de regresar a Roma, comenzó a implementar su idea de fundar una comunidad religiosa y laicos con el fin apostólico mencionado. Esta sería organizada en 3 grupos llamados grados. El primero para aquellos que, como apóstoles, dejan todo y viviendo la vida en comunidad, se dedican por entero a proclamar la buena nueva. La segunda para los académicos, quienes propagan la verdad divina mediante publicaciones. Y la tercera para los laicos, quienes permaneciendo en sus familias, dentro de la realidad de su vida cotidiana, proclamarían al Salvador, sobre todo con el testimonio de una buena vida cristiana. La obra del Padre Jordán recibió el nombre de Sociedad Apostólica Instructiva y el 8 de diciembre de 1881 su primer grado comenzó oficialmente en Roma, en la Piazza de Farnese
1696. Un año más tarde, el nombre fue cambiado por Sociedad Católica Instructiva y en noviembre de 1882 la creciente comunidad con el padre Jordán se mudó a un edificio en Borgo Vecchio 165, que se convirtió en su casa madre. Varios meses después, la estructura se modificó en dos congregaciones religiosas, una de hombres y otra de mujeres. Unos años más tarde, la comunidad de mujeres se separó de Jordán y se convirtió en las Hermanas de la Madre Dolorosa. En 1893, la comunidad de los hombres recibió su nombre actual, Sociedad del Divino Salvador. El padre Jordán se dedicó totalmente al desarrollo de su instituto como fundador, guía espiritual y superior general. Esta función múltiple no fue fácil para él, ya que supuso un esfuerzo serio, sobre todo cuando se enfrentó a diferentes dificultades organizativas, financieras y de personal. No obstante, causó una profunda alegría interna, basada en su confianza inquebrantable en la divina providencia y en su profunda convicción de que era la manera de dar vida a su vocación de fundador y de contribuidor a la salvación de las almas. Gracias a esta gran determinación, fundó una segunda congregación religiosa femenina, las Hermanas del Divino Salvador. En 1888, con Teresa von Welleweber, Beata María de los Apóstoles, otro acontecimiento importante fue el aceptar una misión de Assam y fundar una nueva casa de la sociedad de diversos países de Europa y de otras partes del mundo. A través de todas estas experiencias, el padre Jordán maduró como ser humano, como religioso, como sacerdote, desarrollándolo espiritualmente. La base de este crecimiento espiritual era su profundo amor a Dios y al prójimo, su perseverancia en la oración, su confianza en la divina providencia, así como su humildad, el amor a la Eucaristía, la valiente aceptación de la cruz y la fidelidad de la Iglesia. En el transcurso del tiempo, el padre Jordán comenzó a ser considerado tanto por los miembros de su comunidad como por la gente de afuera, como un hombre que llevaba una vida santa. Él mismo pudo ser testigo del importante desarrollo de su trabajo geográfica y numéricamente. En 1915, a causa de la Primera Guerra Mundial, los dirigentes de la sociedad, junto con el padre Jordán, se vieron obligados a trasladarse de Roma a la neutral Suiza. Después de retirarse de la administración activa de su instituto en el capítulo general de 1915, el padre Jordán pasó sus últimos 3 años de su vida en Friburgo, Suiza. Murió en un pequeño hospicio de Tafers, cerca de Friburgo, el 8 de septiembre de 1918 y fue enterrado en la iglesia parroquial local. En 1956 sus restos mortales fueron trasladados a la casa madre de la sociedad en Roma. En 1942 se inició oficialmente su proceso de beatificación y en 2011 se publicó el decreto sobre la heroicidad de las virtudes.